El traspaso de Rodalías, aparte de la polémica, también ha tenido una fuerte oposición por parte de sindicatos y plantillas de Renfe y Adif. Y por ello, recordemos que se convocaron 5 días de huelga que finalmente se cancelaron tras un acuerdo in extremis con el nuevo Ministerio de Transportes. Un paso atrás que ha sido muy hablado e incluso criticado y en donde planean muchas dudas que hoy nos va a aclarar el portavoz de uno de los sindicatos más involucrados en esa huelga y que nos vuelve a visitar. Hace muy poquito lo tienes por aquí. Rafael Escudero, del Sindicato Ferroviario, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenido una vez más. El otro día tengo que decir que tu entrevista trajo cola, ¿eh? Porque pusiste los puntos sobre las sillas en muchos temas que mucha gente además está muy de acuerdo contigo, sin ser experta en muchos casos. Sí, la verdad es que uno de los problemas graves que tenemos es que no somos capaces de llegar a la sociedad y explicarle los problemas que padecemos las ferroviarias y los ferroviarios y los problemas sobre todo que padece el ferrocarril en el Estado, en todos los servicios, ¿no? Tanto en las cercanías, en la media distancia, en la larga distancia, en la alta velocidad, en la vía estrecha. Tenemos unos problemas gravísimos por culpa de políticas erróneas durante muchos años y por culpa de una dejación por parte de las empresas que está rayando la incompetencia, ¿no? Bueno, decir que ahí tenéis esa entrevista, fue una entrevista de 1 hora, así que hablamos de muchas cosas, así que si os interesan esos temas, ahí la tenéis. Hoy nos centramos en lo que ha sido la huelga y la marcha atrás, que ha sido, pues eso, como muy de sorpresa, daba la sensación de que empezaban y de repente, unas horas antes se desconvocaba. Cuéntanos exactamente a qué acuerdos habéis llegado y por qué esa desconvocatoria tan in extremis, tan a última hora. Bueno, la verdad es que fue una negociación atípica. Nunca, desde el tiempo que llevo dedicándome a esto de representar a mis compañeras y compañeros en las empresas, en Renfe y en Adif, nunca había vivido una negociación tan atípica. Fíjate que estábamos celebrando en Atocha la última de las asambleas, porque estuvimos haciendo asambleas por todo el Estado, conjuntas desde el Comité General de Empresa, y al terminar, ahí en torno a las 12 de la mañana o así, recibo la llamada del Ministerio diciendo que nos envían un documento para ver si nos sirve para poder desconvocar la huelga. Bueno, cuando llega el documento al correo, lo vemos, nos reunimos precisamente en el local de uno de los sindicatos, de comisiones en este caso, los 6 responsables de cada uno de los sindicatos, y vimos que era un documento, aparte de que era muy ambiguo, pues no servía absolutamente para nada. Era otra vez lo mismo que nos dijeron en la reunión del viernes anterior en el Ministerio, pues una declaración de intenciones que no aportaba absolutamente nada concreto, ¿no? Y entonces decidimos escribir un párrafo, solo un párrafo, donde metíamos la garantía de integridad de las empresas públicas Renfe y Adif, el mantenimiento de sus plantillas y que la operación la seguíamos haciendo las trabajadoras y trabajadoras de Renfe y de Adif. Es decir, la regulación del tráfico y el mantenimiento de la infraestructura en el caso de la Adif, la conducción de los trenes, la reparación de los vehículos, la venta de los billetes, la intervención, etcétera, en el caso de Renfe, con respecto a las rodalías de Cataluña. Y que de igual manera hacíamos en mercancías, que bueno, tendrían un socio estratégico, pero que la operación la seguíamos realizando desde el grupo Renfe, ¿no? Y metimos ese párrafo y se lo enviamos al ministerio con la idea de decir, bueno, con esto desconvocamos la huelga del 24, la del viernes, que era la del día siguiente. Y con el compromiso de reunirnos otra vez a primeros de la semana que viene para profundizar en estos aspectos y llegar a un acuerdo que permita, intentar llegar a un acuerdo que permita desconvocar el resto de los días. Se lo enviamos al ministerio, todos los sindicatos, y recibimos la contestación sorpresivamente de que sí, que les valía ese redactado que metíamos, pero para desconvocar todos los días. Entonces, claro, eso era una situación diferente. Era imprescindible que al día siguiente hubiese una nueva reunión, o sea, al día siguiente, la semana siguiente hubiese una nueva reunión para poder profundizar más. Nos volvemos a reunir en esta ocasión a las 5 de la tarde, nos reunimos en el local del SEMAD, todos los responsables de los 6 sindicatos, y ahí lo que hicimos fue redactar más, profundizando lo que queríamos profundizar la semana siguiente en reuniones presenciales con ellos, pues lo escribimos, ¿no? Escribimos más cuestiones como la de la indemnidad de nuestros derechos sociolaborales, es decir, que no puedan ser, que se quede prohibido el poder vulnerar nuestros derechos que hemos conseguido a lo largo de muchas negociaciones de muchos años,
el garantizar que no se puede sacar ninguna línea de la REFIG. Esto va enfocado hacia esas pretensiones de que la R1, la R2 y la R3 en las rodalías pues saldrían de la REFIG al quedarse la titularidad la Generalitat de Cataluña y por lo tanto los criterios de seguridad y de operación que tiene una línea que no está incluida dentro de la REFIG, que es la red ferroviaria de interés general, pues son menores, más laxos, más. Incluso los maquinistas no tienen ni la obligación de tener el título y la licencia de conducción, sino simplemente con que la empresa les enseñe a conducir, pues es suficiente. No tienen que tener una titulación homologada, como sí que hay que tenerla para poder conducir en las líneas de interés general, la REFIG. Incluimos eso, que no se pudiese hacer esa segregación, pues diciendo que se mantendrán los criterios de eficiencia, seguridad y calidad en todos los ámbitos e infraestructuras de la red, no rebajando los estándares por lo que actualmente están regidos, un poco en la línea de lo que se establece en la Unión Europea, que tienen que tener de criterios técnicos las líneas de las redes de interés general. Y establecíamos también una mesa permanente de diálogo que nos permitiese el poder llevar directamente al Ministerio todas aquellas reivindicaciones que tenemos en Renfe y en Adif, que llevamos años planteándolas y que las direcciones de las empresas no le dan solución, y entonces queríamos tener una mesa donde poder trasladárselas directamente al Ministerio. Todo eso lo recogíamos en la propuesta que le hacíamos al Ministerio para ver si, para decirle con esto, sí podemos desconvocar todos los días, pero con lo otro solamente podemos desconvocar el 24. Lo enviamos y la respuesta fue que sí, que estaban dispuestos a firmar ese documento, que viene a suponer, por firmar con nosotros, que es lo que han hecho, justo lo contrario que firmaron con la Generalitat de Cataluña, bueno, con Esquerra Republicana en el pacto de investidura y legislatura, y supone también lo contrario de lo que estaban planteando en la negociación lo diré, del socio estratégico de mercancías, ¿no? de SMC, a través de Meslow y de Midway. Pero lo aceptaron y conseguimos que tengamos firmado un acuerdo de desconvocatoria de huelgas, porque en el documento también pone que con todo esto desconvocamos las huelgas, por lo tanto el acuerdo no es un simple acuerdo, sino que es un acuerdo de desconvocatoria de huelga, y esto es muy importante y vital, porque un acuerdo de desconvocatoria de huelga jurídicamente tiene rango de convenio colectivo, y los convenios colectivos jurídicamente tienen rango de ley. Por lo tanto, lo que hemos firmado es una desconvocatoria de huelga que es como si fuese una ley. Por lo tanto, hay que cumplirla. Entonces, tiene un mayor rango, el acuerdo que hemos alcanzado nosotros con el Ministerio de Transportes tiene un mayor rango que el acuerdo que firmó el PSOE con Esquerra Republicana, que es simplemente un acuerdo político entre los partidos, ¿vale? Sin embargo, nuestro acuerdo, que dice que se garantiza la integridad de las empresas públicas Renfe y Adif, que se garantiza el mantenimiento de sus plantillas, que se garantiza que la operación la vamos a seguir realizando las trabajadoras y los trabajadores de Renfe y de Adif, pues tiene mayor fuerza que el acuerdo con Esquerra Republicana. ¿Esto qué quiere decir también? Pues que el Ministerio tiene una patata caliente, porque ahora tiene que torear con estas dos situaciones. Claro, al día siguiente sale la reacción de destacados dirigentes de la Generalitat, pues con mucha prepotencia, ¿no? Diciendo, y Renfe no operará en Cataluña. Y el ministro sale también, pues intentando capear el temporal, porque claro, no es entendible que hubiese salido diciendo, sí, he firmado lo contrario con unos de lo que había firmado con los otros y estoy rompiendo el acuerdo del paso de legislatura. No podía salir diciendo eso. Entonces lo que sale es con unas declaraciones en las que pone en cuestión que sea esto que yo estoy diciendo lo que hemos firmado, pero la realidad es que está negro sobre blanco en un papel un acuerdo de convocatoria de huelga que tiene rango de ley y que hay que cumplirlo sí o sí, y que la integridad de las empresas públicas Renfe y Adif está garantizada. Por eso desconvocamos las huelgas. Es bastante sencillo. Nosotros convocamos una huelga reclamando esto, la integridad de las empresas públicas Renfe y Adif, el mantenimiento de las plantillas y que no se segregase nadie ni hacia Midway ni hacia la Generalitat de Cataluña, y que la operación en ambos casos, en las rodalías de Cataluña y la operación en las mercancías, la siguiésemos haciendo la plantilla del Grupo Renfe y el mantenimiento de la infraestructura y la regulación del tráfico, la plantilla de Adif. Eso lo hemos conseguido, por lo tanto, nada más había que reclamar, solo quedaba desconvocar, y es lo que hicimos. Yo lo veo, lo veo muy complicado, ¿eh?
Tú mismo lo has dicho, ¿no? Ahora vamos a ver cómo sigue esto. Pero tú antes de empezar la entrevista me has dicho que, bueno, no te fías, no os fiáis del todo, ¿no? Porque lo que tú has dicho de Esquerra, incluso de Midway, es, bueno, pues eso, puede hacer peligrar de alguna forma el acuerdo. Bueno, yo creo que el riesgo tanto no está por la parte de mercancías, que al final no es una cuestión política, como por la parte de rodalías. Y es que estamos acostumbrados a que los políticos sean un poco trileros, ¿no? E intenten engañarnos. Como decía, lo que tenemos es un acuerdo que jurídicamente tiene mayor validez que lo de Cataluña. Por lo tanto, si pretenden incumplirlo, pues terminaremos en los tribunales. Este acuerdo se produjo fundamentalmente porque el ambiente que había perdón, en los centros de trabajo era tremendo y eran conscientes de que el día 24 no iba a circular ni un tren en todo el estado, se iba a paralizar todo el ferrocarril y ellos lo sabían porque era el ambiente que había en los centros de trabajo y era lo que se hablaba en todos los sitios, entonces por eso lo terminaron firmando. Si intentan incumplirlo, acudiremos a los tribunales y reactivaremos de nuevo ese conflicto y se montará parda, claro. Fíjate, eso que me acabas de decir, que es muy importante, yo no lo he leído en ningún sitio, que estabais dispuestos ni servicios mínimos ni leches, que ibas a liar una buena ese día 24, ¿no? No era programado ni dirigido desde los sindicatos, pero ese era el ambiente que había en los centros de trabajo y eso era lo más probable que fuese a suceder, sí. Sin embargo, tú me has dicho que, aunque ha habido muchas dudas y muchas preguntas en el aire, ha habido una comunicación un poco esto, allá donde habéis ido a comunicar a vuestros compañeros, a los que están en el sindicato y demás, todo lo que ha sido los acuerdos, ha habido total comprensión y respaldo, ¿verdad? Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Sí, claro. La gente cuando estaba lanzada para ir el 24 a la movilización, a parar y a concentrarse en las estaciones para protestar, cuando de repente a las 7 de la tarde pues pegas un frenazo, pues la gente se siente de momento como confusa y se siente un poco frustrada, ¿no? Y entonces no había dado tiempo de explicar cuál era el acuerdo y qué era lo que habíamos conseguido. Ahora, cuando estamos yendo a las asambleas, todavía quedan muchos sitios donde ir, porque ha pasado poco tiempo. Cuando vamos y lo explicamos, pues la gente lo entiende y dice, claro, lógicamente, si me han puesto el café con leche, ¿qué le voy a decir al camarero? Ujú. Y nos habían puesto el café con leche. Y una pregunta que me surge ahora mismo, ¿no hay alguna posibilidad de que vosotros directamente, los sindicatos me refiero, eh, entabléis algún tipo de conversación mínimo con la Generalitat para que tampoco vaya a haber ahora un jaleo tremendo porque no es lo que habéis acordado ahora, no es lo que estaba en el acuerdo con el PSOE y que ellos también lo puedan comprender o acepten ese acuerdo? El problema que tenemos con la Generalitat es que no tenemos acceso, no se ha comunicado con nosotros para nada. Ella dicen algunos de sus dirigentes en alguna declaración que han tenido contacto con los agentes sociales, pero se olvidan de que los agentes sociales, esos que denominan con carácter global, no son los agentes sociales que hay en el ferrocarril, en Renfe y en Adif. En Renfe y en Adif hay una configuración de fuerzas diferente y que tienen que contar con los comités generales de Renfe y Adif y hablar con ellos. Y eso no lo hacen. Hablan por arriba con las estructuras confederales de los dos sindicatos que se autodenominan agentes sociales, pero no hablan con quienes tienen la capacidad de movilizar en el ferrocarril, que son el resto de sindicatos del grupo Renfe y de Adif. Bueno, a ver si hay suerte y van cambiando esa idea y bueno, se bajan al barro. ¿Qué te iba a decir? Esta negociación que tú dices que ha sido tan rara, tan extraña, tan peculiar, em, ¿os hace pensar que este nuevo ministerio o este nuevo ministro al frente, como es Óscar Puente, va a tener un talante un poco mejor con vosotros? ¿O quizá le hayáis pillado recién llegado y no sabía qué hacer y venga, firmamos lo que sea? Pues no lo sé, estamos expectantes porque otra de las cuestiones que acordamos en el documento es que nos volveríamos a reunir antes del 15 de diciembre para que a ellos les diese tiempo a configurar sus estructuras, no tenían todavía secretario de Estado, etcétera, y ahora ya la tienen, pero no hemos recibido todavía comunicación de cuándo nos vamos a reunir. Decía que la negociación había sido atípica porque había sido por teléfono, por email y nosotros juntos en las sedes sindicales nuestras
y ellos en el ministerio, y el ministro salió diciendo que desde que se sentó con nosotros, porque con nosotros no se ha sentado todavía nunca, no hemos tenido, vamos, presencialmente no hemos podido estar con él nunca, ni con nadie de su equipo, porque sí que hubo una reunión con el secretario de Estado anterior, David Lucas, el viernes de la semana anterior, pero desde que él llegó no. Él dice que nos hemos sentado, pero no nos hemos sentado, todo ha sido virtual, por teléfono, por email y nada más. Esperemos que en esa reunión detectemos cuál es su talante real. En este igual iba también un poco atropellado y lo han arreglado las circunstancias y quería salir también un poco como diciendo he conseguido parar la huelga de Renfe y Adif. Luego la huelga de Renfe y Adif está de momento en stand-by. Ahora hay que cumplir lo que se ha firmado y eso no lo tendrá que decir en esa reunión presencial donde esperemos que esté él. Vamos a ver, ya nos contarás. Otra cosa, de luego, muy llamativa, eso es la celeridad a la hora de llegar a acuerdos tan delicados, ¿no? Que muchas veces se dilatan en el tiempo y, oye, casi como quien dice, en un plis-plas lo habéis conseguido. Así que, bueno, vamos a ver cómo acaba la cosa. Hay un detalle que mucha gente, digamos que no le ha gustado en ese acuerdo, también porque no hay mucha información, pero quiero preguntártelo porque tú me vas a ser muy claro. Ya nos has hablado que parte de esas cosas que habéis acordado está el tema de las mercancías. ¿Qué ha pasado con el tema del mantenimiento? El reforzar la plantilla, el reforzar lo que nos denunciaste el otro día en la entrevista, pues eso, los repuestos y demás, el que aumente la plantilla en talleres y sobre todo el mantenimiento, que aumente el mantenimiento y mejore el mantenimiento. ¿Hay algo de eso en el acuerdo? ¿O lo vais a hacer más adelante? No, por eso decía que esa mesa de diálogo permanente es donde tenemos que poner encima de la mesa todas estas cuestiones. Esto también ha llevado un proceso más largo, ¿no? Nosotros a principios de año, en el primer semestre del año pasado, de este año, pues empezaron a hacer movilizaciones en los diferentes talleres, empezó sobre todo en Vilanova y la Geltrú en Barcelona, movilizaciones que en el caso de Vilanova desembocaron en convocatorias de huelgas unitarias de todos los sindicatos, que eso se exportó después a Málaga y que fue fructificando en diferentes talleres, en Valladolid, en Santander, en los talleres de Asturias, del Berrón, etcétera. En multitud de talleres fue cuajando esa movilización y esa inquietud de las compañeras y compañeros de talleres por solucionar los graves problemas que están padeciendo. Nosotros hicimos un llamamiento al Comité General de Empresa, al resto de los sindicatos, para decirles que era necesario que todas esas movilizaciones locales que se estaban produciendo en los diferentes talleres fuesen canalizadas por el Comité General de Empresa, que nos pusiésemos a la cabeza de las reivindicaciones de las compañías y los compañeros de talleres y que lanzásemos una movilización en nivel estatal para arreglar los problemas que se venían denunciando desde los talleres. Desde la mala situación en que se encuentran las instalaciones, hay talleres que son penosos de cómo están, con goteras, con filtraciones de agua, agua que cae incluso encima de equipos eléctricos, un auténtico despropósito. La falta de repuestos, que es tremendo. Me contaban el otro día, se están comprando fíjate lo que son las cosas, se están comprando en algunos talleres piezas por cuenta de los propios trabajadores o del propio jefe de taller en AliExpress, porque no hay posibilidad de comprarlos por los canales oficiales de Renfe, piezas, me refiero a cosas pequeñitas, ¿no? Pues tornillería y cosas así, que como no son capaces de que lleguen a través de los canales que tendrían que llegar de la Dirección de Fabricación y Mantenimiento, pues los están encargando en AliExpress, un despropósito total. Nos contaban también el otro día en otro de los talleres, mejor no decir cuál de ellos, que les habían dado instrucciones de desmontar un vehículo completamente, desmontar completamente el vehículo, y les decían, y con las piezas podemos arreglar esos 5 que tenemos allí parados. O sea, una cosa, vamos, tremenda. Es un despropósito lo de la falta de repuestos que impide que el trabajo se pueda hacer en las mejores condiciones. Y también solucionar problemas ya más directamente relacionados con las retribuciones o con las condiciones sociales de los compañeros y las compañeras. El sistema de primas, por ejemplo, que hay en fabricación y mantenimiento es un despropósito. No tenemos repuestos para poder arreglar adecuadamente los vehículos y resulta que como esos vehículos no tienen la fiabilidad necesaria, se averían más frecuentemente de lo que deberían y eso supone que cobramos menos prima porque afecta a la fiabilidad del tren. Le planteamos esto al Comité General
El resto de sindicatos pues no vieron que era el momento idóneo de hacerlo porque pilló en medio de las elecciones generales y bueno, hay algunos sindicatos que prefieren no hacer ruido cuando hay elecciones, pues no vaya a ser que se perjudique a algún partido. Otros somos un poco más independientes y las reivindicaciones y las necesidades de la gente están por encima de las necesidades de los partidos. Pero bueno, entonces se aplazó todo para septiembre. En septiembre volvimos a insistirles en que había que retomar esa situación, que los problemas de talleres seguían persistiendo, que la gente seguía reivindicando lo mismo que antes del verano y que había que empezar. Nos daban la callada por respuesta hasta que apareció el tema de mercancías. Apareció en el Consejo de Administración que se había elegido ya un socio estratégico, que era MSC, a través de Menlog, y que también estaba por medio Midway. Planteamos, bueno, pues vamos a movilizar con lo de talleres y vamos a movilizar con lo de mercancías. Y nos dijeron, bueno, es que debe estar a punto de aparecer lo de Rodalíes, porque como se está negociando la investidura, vamos a esperar a juntarlo todo para no quemar a la gente y cuando llegue lo de Rodalías, entonces tiramos. Llega lo del acuerdo de gobierno, el acuerdo de investidura de Esquerra Republicana y el PSOE, y entonces ya sí, pues ya fue cuando empezamos a teorizar la movilización que convocamos, los 5 días de huelga, y empezamos a activar. Y nosotros volvimos a decir, lo de talleres, no, la verdad no hay que mezclarlo, lo de talleres hay que dejarlo fuera y después, cuando arreglemos esto, pues ya lo de talleres. Bueno, ya hemos arreglado lo de mercancías, hemos arreglado lo de rodalías y ahora le toca arreglar los problemas de talleres. Que en el arreglo de los problemas de talleres, por cierto, va también parte del arreglo del problema del resto de sociedades, porque los problemas que tienen en mercancías con tener vagones, cientos de vagones y de plataformas de portacoches paralizadas porque no se les hace el mantenimiento, tiene que ver también con talleres. Hay que hacer el mantenimiento a eso y hay que permitir que mercancías pueda funcionar teniendo la posibilidad de firmar contratos de nuevos tráficos porque tenemos las herramientas para hacerlo, los vagones y los coches portacoches. Entonces, todos los problemas que hay de fabricación y mantenimiento y del resto de colectivos los vamos a poner encima de la mesa en la reunión que haya con el Ministerio antes del día 15 y vamos a empezar a ver si se atienden o no se atienden, y si no se atienden no quedará más remedio que movilizar también por lo de talleres. O sea que el conflicto no ha terminado. Lo que hemos hecho es lo más grave, que era la fragmentación de las empresas, lo hemos parado. Y ahora hay que ir a por todo lo demás. El conflicto continúa. O sea, que ese día 15 que tú has dicho, que bueno, a lo mejor luego no es ese día, pero bueno, esperemos que sí, que antes de Navidad, por lo menos, va a ser muy importante esa reunión, así que estaremos atentos. Oye, ya me lo has medio respondido lo que acabas de decir, pero hay mucha gente que también le ha parecido un poco extraño la precipitación a la hora de convocar la huelga, antes incluso de conocer la letra pequeña del acuerdo entre Esquerra y el gobierno, el PSOE. ¿Lo ves así? ¿Tú crees que os precipitasteis y por eso luego también no dio tiempo a negociar con el nuevo ministerio y a lo mejor se podría haber evitado? ¿O era algo que había que hacer y que ha sido bueno? Hombre, claro que había que hacerlo. O sea, en la letra pequeña, claro que la conocíamos. El acuerdo entre el PSOE y Esquerra Republicana decía literalmente que se transferirá íntegramente las rodalías a la Generalitat, que se creará una empresa que se llamará Rodalías de Cataluña, segregada, lo dice así, segregada de Renfe Viajeros, y que se transferirán todos los medios materiales y humanos necesarios para realizar la operación. Eso es cortar un trocito de Renfe y dárselo a la Generalitat. Por tanto, precipitación no, porque estaba en el acuerdo bien claro escrito. Es que se le pegaban con la tijera un corte a Renfe, una parte de viajeros, y se la daban a la Generalitat. Hoy ya no lo van a poder hacer. Mira, oye, no fue precipitado. Tengo que decir también que muchas veces esas cosas que tú dices es que realmente tampoco lo sabíamos los ciudadanos de a pie. Hubo muy poca información detallada, ¿no? A lo mejor vosotros os llegó más información por contactos y demás, y eso es que al no conocerse, pues la gente se sorprendió. Oye, ¿y esto? Esperaba a que sepamos lo que ha pasado o que han acordado y entonces reaccionáis. Bueno, pues muy interesante ese detalle que has contado. Y bueno, pues a ver qué ocurre en las próximas semanas. Bueno, antes de terminar, tengo que preguntarte, porque seguro que tienes algún tipo de información un poquito mayor que los demás. ¿Qué ha pasado esta semana en Atocha con el descarrilamiento del tren? ¿Qué sabéis vosotros? Bueno, parece ser que lo que había era una avería en el cruzamiento, en la salida de Atocha,
que es la que provocó que se saliese uno de los rodales del Talgo, era el Talgo que venía de Almería, y claro, a continuación se fueron saliendo los otros. Eso evidencia lo que venimos denunciando desde hace mucho tiempo, que el mantenimiento preventivo, que es el que evita que se produzcan las averías, está no relajado, está desaparecido. O sea, yo recuerdo, yo estuve trabajando hace ya años, cuando empecé en el ferrocarril, estuve primero en línea electrificada y después en vía y obras. En línea electrificada todos los días salíamos a hacer revisión con la vagoneta y desde el castillete íbamos mirando centímetro a centímetro la catenaria. Un día en un trayecto, otro día en otro trayecto, pero al final del mes todo el ámbito de influencia del equipo de línea electrificada que estábamos, habíamos revisado todas las líneas. Y en el caso de vía y obras, todos los días salíamos a algún compañero, cada día salía uno, en algunas brigadas siempre había la misma persona, pero porque quería hacerlo, andando con una llave mirando los carriles y sobre todo mirando los cruceamientos y el personal de instalaciones de seguridad mecánicas, el personal de equipamiento, que se llama todavía, toda la vida, pues también iba todos los cambios que tenía en su ámbito de actuación, pues se revisaban con asiduidad. Ahora, como todo el personal, aparte de que falta muchísimo personal, pero el que hay, pues se dedica a ir a las obras con las empresas privadas, a hacer de encargado de trabajo, de recurso preventivo, de hacer pilotaje de seguridad, pues no se puede atender el mantenimiento preventivo y solo se atiende el correctivo, que es cuando ya se ha producido la incidencia. Cuando se ha producido la incidencia, sí, todo el mundo a correr y venga, vamos a arreglarla. Pero ya a la ciudadanía ya la has fastidiado, porque ya la avería se ha producido y se han parado los trenes. Si en lo de Atocha hubiese habido un mantenimiento preventivo, se habría detectado que ahí había un problema, se habría corregido y no se habría producido el descarril. Fíjate que, Rafa, ha habido mucha información sobre lo que ha ocurrido después, ¿no? Cómo se solucionó el problema, ¿no? Pues son muchos operarios, ¿eh? Hay una información muy concreta de, no sé, 80 operarios, algo por el estilo, gatos hidráulicos, de no sé qué. Pero lo que ha sido el por qué, yo no lo he leído en ningún sitio. O soy muy torpe o no lo he leído. Yo sospechaba eso, algún raíl, algún cambio de aguja, quizá una rueda rota que se... No sé, pero es que no ha habido información sobre ese tema. En este caso era en el cambio de salida de la estación de Atocha, donde estaba la rotura. Era muy grave porque además afectaba a muchísimos trenes de cercanías de media distancia de Extremadura, de Jaén, de no sé qué. Es que es muy importante. Estamos hablando de un punto caliente de la red madrileña. Pues fijaos, Todo la el que se ha túnel, liado. Un par de todo el días túnel o 2 central. días y medio. Uh-huh. Pues nada, mira, yo desde aquí y desde mis suscriptores te pedimos que hagáis fuerza para conseguirlo como sea y lo antes posible, que esto cambie y que de verdad empiece a haber una inversión en mantenimiento, como tú bien dices, y resaltas, preventivo, porque esto no puede seguir así. Estamos cada día con alguna cosa por ahí, y incluso en las líneas y en las estaciones y en los lugares más importantes, que no es en un pueblo abandonado o una línea que es que lleva 50 años sin inversión, en lugares importantísimos de nuestra red y están como están. Y cada vez da peor, ¿eh? Es imprescindible las dos cosas, invertir más en mejorar las infraestructuras y cambiar la política de gestión del mantenimiento, tanto en el mantenimiento de la infraestructura como en el mantenimiento de los vehículos. El problema de los repuestos es que no hay por dónde cogerlo, que se estén quedando los trenes parados en los talleres meses y meses porque no hay una pieza para ponerle y que en algunos talleres se estén hasta incluso pidiendo por AliExpress, es de verdad que es para llevarse las Vergüenza manos a ajena. la cabeza. Ya sabes la broma, ¿no? De lo que te pides y lo que te llega, pues un poco lo mismo, ¿no? Mm. Imagínate, con un tema de, aunque sean piezas menores y demás, ¿no? Bueno, a ver qué tal la predisposición de Óscar Puente. Bueno, es un político, pero fue abogado y antes estuvo estudiando ingeniería. Y si no me equivoco, no sé si el número 2 del ministerio o el nuevo presidente de Adif es ingeniero de caminos, canales y puertos. O sea que puede ser que por ahí tengamos mejor entendimiento. Bueno, vamos a ver. El presidente de ADIF proviene de ser director general de Conservación y Mantenimiento. La necesidad que tenemos de que haya un cambio en la percepción de los políticos de lo que son los servicios públicos. El que dejen de pensar que los servicios públicos tienen que ser rentables y esa rentabilidad tiene que ser medida en euros. Porque los servicios públicos no tienen que ser medidos en euros. Los servicios públicos tienen que ser medidos en cómo mejoramos la vida de las personas, de las ciudadanas y los ciudadanos. Y desgraciadamente se ha instalado en el mundo de la política
ese convencimiento de que los servicios públicos tienen que ser rentables en euros. Y no, la rentabilidad no tiene que ser en euros, la rentabilidad tiene que ser en dar un buen servicio. Entonces, cuestiones de que sigan autorizando las tasas de reposición y los ingresos en las empresas públicas, midiéndolo con respecto con los criterios de los presupuestos generales del Estado, es un error, porque hay que medirlo con respecto a las necesidades que tienen las empresas públicas para prestar un buen servicio. Y en Renfe y en Adif es un ejemplo claro. No nos autorizan a ingresar más gente porque los presupuestos generales del Estado lo limitan. Pero, sin embargo, no podemos hacer bien nuestro trabajo porque no tenemos la gente suficiente para hacerlo. Entonces, hay que cambiar el criterio y la perspectiva. Los servicios públicos son rentables por el servicio que se presta, no por el dinero que se gana haciéndolos. Y eso es el eje, ese es el centro de la solución de los problemas de los servicios públicos, incluido el ferroviario. Dices tú, muchos políticos, pero también muchos ciudadanos, ¿eh? O Sí, sea que lo desgraciadamente. han conseguido que mucha gente se convenza también de ello, ¿eh? Sí. Mira, el otro día, no sé si lo viste, tuve aquí al portavoz de la Asociación de Afectados, de Usuarios de la Alta Velocidad en Castilla y León, Carlos, no sé si lo conocerás, Carlos Perfecto, y No. también soltó esa frase, ¿no? De que a ellos les afecta mucho por los servicios Avan. Bueno, Óscar Puente es usuario de Avan, a ver si suerte por ahí le podemos pillar también. Y eso, ¿no? De que a veces estamos, algunos están obsesionados con que el transporte público tiene que ser rentable e incluso hasta dar ganancias o beneficios. Y eso es imposible, o no tiene por qué ser lo primero. Bueno, con el tema de mercancías justifican o intentan justificar que hay que privatizarla porque no es rentable y le está generando pérdidas a Renfe. Y tiene, por un lado, que le genera pérdidas porque ha habido una mala gestión y no se ha hecho una gestión encaminada a potenciar las mercancías. Y dos, en los parámetros de la rentabilidad, en una empresa pública tienes que meter también la cantidad de toneladas de CO2 que se han sacado de la carretera porque han ido por el ferrocarril. Y eso no lo computas. A ver si suerte y tenéis mejor talante enfrente esta vez y hay un poquito más de... vendría muy bien, porque es que yo creo que ya empieza a ver el run run, ya te lo comenté el otro día, de que esto, hoy, esta semana, en bombo y platillo, lo del AVE Asturias, pero por otro lado, averías por aquí y por allá, y encima eso, que perjudican a muchísima gente en el día a día, cualquier tontería. En fin, pues un placer tenerte por aquí de nuevo, Rafa, y a ver si pronto te vuelvo a invitar o me vuelvas a pedir que te invite para contar cosas buenas y avances y mejoras en esas negociaciones que están por delante. Muy bien. Pues muchas gracias a ti por permitirnos explicar cuál es la verdad de las cosas que suceden en el mundo ferroviario.